Entonces, pues ya les había mencionado allí, introducción para proyectos, es el tema del día de hoy. Difiere de la que ya habíamos visto anteriormente en ciertos puntos que hoy los vamos a tratar. Lo primero que se necesita pues es definir en sí, en esa introducción, ¿qué debe de ir? ¿Cuál es el objeto o el objetivo de esa introducción? Esto que tienen aquí o esta cita es justo de la plantilla institucional de la universidad, no de esta de la séptima edición, pero sí de la pasada, de la sexta edición, y allí tienen pues esa definición. Por favor, me confirman si sí les aparece ahí la presentación. Sí, profe. Bueno, vamos ahí ya a ese concepto. Lo primero es entender yo para qué realizo una introducción en un trabajo. ¿Por qué se considera la introducción la primera parte de un proyecto de investigación? ¿Y qué debo establecer como tal allí en esa introducción? ¿Qué tema voy a tratar? ¿Qué tanto debo abordar sobre esa temática de mi trabajo de investigación? Entonces, ¿por qué es importante? Porque justo en esta sección del proyecto es donde yo voy a definir cuál es el problema. Le voy a contar a la persona que va a leer mi proyecto qué es lo que voy a hablar, cuál es la solución que yo planteo para solucionar o esa posible solución de mejora de esa situación, problema que he identificado. Y justo en este punto de la introducción, pues voy a delimitar el problema. Primero lo identifico, luego delimito hasta qué punto va a llegar, qué puede ser lo que me esté causando esa situación que yo identifiqué, pero también cuáles son los efectos que puede tener a futuro esa dificultad que se está presentando. Para el caso de una empresa, pues entonces, ¿cuál será la dificultad que va a traer a futuro esa situación, problema que se ha identificado? Algo que yo debo responder allí en esa introducción son como dos cosas. ¿Para qué estoy yo realizando esa investigación? ¿Cuál es el sentido de realizar eso? Y la otra es ¿por qué o el porqué de esa investigación? O sea, ¿por qué la estoy realizando? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Para mejorar la situación? ¿Por qué? Porque se identificó un problema que está causando ciertas cosas que va a afectar a la empresa. Entonces, justo en este punto de la introducción es donde yo voy a definir qué es lo que voy a hacer en mi trabajo. Y es el punto de partida. Y si yo no identifico de la manera correcta cuál es el problema, las causas o los efectos, y adicional a eso no identifico bien cuáles son las metas a las que yo quiero llegar, todo lo demás que tenga en mi proyecto no va a estar planteado de la manera correcta. ¿Por qué? La introducción y los objetivos son la base de todo trabajo de investigación. Si yo planteo de manera correcta estos dos, voy a entender en las próximas secciones que se les va a explicar clase a clase qué información debe de ir y qué información voy a tomar de esa introducción y de esos objetivos para poder plantear, por ejemplo, una metodología. ¿Por qué? Porque la metodología se desprende justo de la última parte de la introducción. Entonces, es muy importante y creo que es el principal elemento a tener en cuenta cuando yo planteo una situación o voy a hacer un trabajo de investigación. Esto que está aquí es como tal la estructura que debe tener una introducción para proyectos. En ciertos puntos va a diferir de la que habíamos visto hace 8 días, que es para un artículo, y tienen que tenerlo muy presente y entenderlo. No es lo mismo. El artículo es un resumen. La introducción de proyectos es algo que abarca toda la información de manera muy detallada y específica. Y en ese sentido, cuando les diga que deben hacer la introducción para proyectos de manera completa, pues deben manejar esta estructura. ¿Por qué se los menciono? Porque aún así les diga que es una introducción para proyectos, se los diga aquí en la clase, aún así se los ponga en la actividad que tienen que hacer, se los subraya ahí en amarillo que no lo leen, sino que dicen introducción, entonces van y cogen la primera que vieron que es la más cortica, la redactan y me entregan eso. Claro, y cuando yo voy a revisar, entonces de una la nota, pues no va a ser la mejor nota, porque entregaron una introducción de artículo científico cuando lo que les estaba pidiendo era una introducción de proyectos, que es algo mucho
más detallado. Entonces, para que lo tengan presente y después no me estén allí de pronto diciendo, no, profe, es que usted me puso esa nota y mire que yo le entregué la introducción. Sí, me entregó la introducción, pero no la que le estaba pidiendo, ni la que la plantilla de la universidad como tal exige para trabajar los proyectos. Y ustedes van a tener desde ya que trabajar con la plantilla y van a tener un acercamiento. No es la misma exigencia como el trabajo de grado. ¿Por qué? Pues porque el trabajo de grado tiene muchas más cosas en el sentido de la cantidad de páginas, son entre 80 y 100. Aquí no van a llegar a esa cantidad de páginas, son mucho menos, pero sí tienen que tener muy presente toda la rigurosidad metodológica. No pueden cambiar, no pueden modificar a como ustedes crean que se debe hacer, porque eso ya es una plantilla que se debe seguir con esa rigurosidad. Si ustedes en su trabajo de grado no lo hacen de esa manera, pues simplemente no se van a poder graduar porque los evaluadores se la van a devolver, se las devuelven hasta que ustedes lo presenten de la manera correcta. Y en el caso de aquí, pues de la materia, yo no se las voy a devolver en ese sentido de que ustedes aquí van a tener una nota por lo que entreguen. Entonces, listo, se los devuelvo las correcciones, pero ahí tendrá su nota, que la única oportunidad de recuperarla es en la presentación final. Pero ya esa nota se va a quedar de esa manera. Entonces, para que por favor lean muy atentos cada una de las partes de las instrucciones que se les da en los trabajos. Porque un error de no leer eso les puede causar sacar una nota baja, y es más porque no estuvieron tan atentos de leer lo que decía, que porque yo no les haya explicado, les haya dicho que no tiene que ser una introducción de artículos, sino de proyectos. Volviendo al tema como tal de este tipo de introducción, lo primero es una breve descripción del tema. Aquí les puse como entre paréntesis una nota o algo que tienen que tener muy presente al momento de utilizar esa plantilla institucional. Porque igual ahora les voy a mostrar la plantilla y les voy a explicar cada una de las cosas que está aquí con la plantilla para que lo tengan muy presente. Lo segundo es el planteamiento del problema. Ese planteamiento del problema se divide en 4 partes, su estructura se divide en 4 partes, pero estas partes que están aquí como tal no van a ser título en esa plantilla institucional. Que debe de ir la información en este orden que está aquí, sí, pero la información va de manera implícita. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no voy a tener ahí un título que diga descripción del problema, pero sí tengo que tener muy presente que el primer párrafo de ese planteamiento del problema tiene que tener justo esta información. Que el segundo o el tercer párrafo de ese planteamiento del problema debe ser este curso histórico temporal, o sea, la información que se ve ahí, que se lea, tiene que ser esta. Y así sucesivamente, aunque no tenga los títulos, la información debe de ir de acuerdo a las características de cada una de estas partes de la estructura, y la información pues se debe incluir sin título. Estará la justificación y los objetivos. Una pregunta, los artículos que ustedes trabajaron la clase pasada, ¿hasta qué punto llegaba esa introducción? ¿Cuál era el último párrafo que debía tener esa introducción de ese artículo? ¿Qué información debía de ir allí en ese último párrafo de la introducción? Que estaba redactado pues de la manera correcta. ¿Quién me menciona? Los objetivos, profe. Los objetivos, ¿cierto? Entonces miren que la introducción llega hasta los objetivos. Y en muchas ocasiones pensamos que con solamente redactar un párrafo en donde hablemos allí del problema, donde hizo la investigación, eso es una introducción. No, la introducción llega hasta esa parte de los objetivos. Y en la plantilla lo van a poder evidenciar, incluso ya voy a presentárselas para que lo tengan allí muy presente, de que se les indica hasta dónde llega la introducción, incluso con la numeración que tienen los títulos. Bueno, esta es la plantilla, ya está ahí en Teams, en los archivos de la unidad 1, la clase 7, está ahí titulada Introducción Proyectos, está esta plantilla y las diapositivas de la clase del día de hoy. Lo que tienen que hacer es descargarla y sobre ella trabajar. ¿Por qué? Porque aquí ya tiene todo. Tiene
tanto la información que se debe de incluir como la explicación que debe ir en cada una de las secciones. Igual yo se los voy a explicar aquí, pero si algo no les queda muy claro, allí se los explican en la plantilla. Lo segundo, está todo codificado de acuerdo a las normas APA séptima edición, tipo de letra, tamaño de letra, numeración de la página, la parte del diseño como tal de la página, cartas, las márgenes, la sangría, absolutamente todo ya está codificado. Lo que tienen que hacer es reemplazar la información. Entonces, pues ahí empezarán a reemplazar la información de acuerdo a lo que tienen en su trabajo. Pues aquí dice trabajo de grado, en el caso de nosotros no es un trabajo de grado, sino que es el proyecto de curso de la materia. Y aquí en director, pues no va a ser el director, sino que van a poner el nombre de la docente, en este caso, pues van a poner allí o incluir mi nombre. Títulos que sí voy a borrar de esta plantilla. La dedicatoria. ¿Por qué? Porque es algo que se utiliza para trabajos de grado. Nosotros no estamos ahí todavía en ese punto, entonces no lo vamos a utilizar. Y adicional a eso, miren que entre paréntesis la plantilla dice opcional. ¿Eso qué quiere decir? Que ni siquiera en los trabajos de grado es obligatorio incluir esta parte de la dedicatoria. Por acá abajo hay una de agradecimientos. Entonces, no son opcionales, o sea que no hay necesidad de incluirlas. Si la incluyo, pues no pasa nada. Y si no lo hago, pues tampoco pasa nada. Entonces ya depende del autor si quiere incluir pues como estas partes que están allí. Luego, hay explicaciones de cómo realizar las tablas de las figuras, también la tabla de contenido de imágenes, de tablas, bueno, allí está. De manera diferenciada, nos habla del resumen, aquí nos indica cómo debe ser el resumen. Algo para tener presente y que en ocasiones suelen confundirse es que me dice, profe, lo que pasa es que ese resumen está al inicio y es la primera parte en cuanto a redacción de la plantilla institucional. Y usted nos lo enseña siempre en la última clase que nosotros vemos, nos lo enseña de último. ¿Pero por qué? Si va al inicio de la plantilla. Sí, él va al inicio de la plantilla, pero miren que aquí me dice que la información que contiene es información que va hasta el final de mi proyecto. Entonces, yo no puedo redactar un resumen, apenas estoy iniciando mi trabajo, cuando ni siquiera he definido qué metodología voy a trabajar, cuando ni siquiera he obtenido resultados porque no he llevado a cabo esa investigación. Entonces yo no puedo redactar los resultados en mi resumen si no tengo los resultados. No puedo redactar la discusión a la que llegué o a ese análisis de resultados si todavía no los tengo en mi trabajo. Solo los voy a tener pues cuando termine de redactar la conclusión, y eso es al final de toda la investigación o al final de todo el trabajo. Entonces, para que lo tengan presente, sí, va al inicio. ¿Pero por qué se redacta al final? Porque el resumen se compone de todo, absolutamente todo lo que tiene mi trabajo. Desde ese objetivo que está en la introducción hasta la parte de la discusión, que es el análisis de los resultados obtenidos. Y eso solo lo obtengo cuando termino mi trabajo. Lo otro es que aquí nos dice la cantidad máxima según la plantilla. Cuando hablamos de los artículos, la cantidad de palabras era muchas más. Creo que eran más del doble de estos que están aquí. Pero ustedes en 120 palabras deben redactar eso. Incluir toda esta información, o sea, y no es copiar y pegar de cada una de las secciones, no. Es con las palabras indicar pues las informaciones más relevantes de cada una de estas partes de la escritura. ¿Por qué? Porque solamente tengo 120 palabras, que es el máximo para poder redactar. No me puedo pasar de ellas. ¿Por qué? Porque la plantilla me está dando allí un límite. En cuanto a las palabras claves, en los artículos se maneja un rango de 3 a 5 palabras. Para esta plantilla, la universidad ha definido hasta 6 palabras. Entonces diría ahí, de 3 a 6 palabras. Luego vamos a pasar ya a lo que tiene que ver con la introducción, que es el tema del día de hoy. Entonces les voy a ir a indicar qué títulos se van a dejar, qué títulos vamos a eliminar, y también lo de la numeración. Aquí va a iniciar la introducción, es un título que se va a dejar allí. Y toda esta información que está aquí, que la voy a resaltar, me está indicando qué debe de ir en esa introducción. Como ya mencionamos, la introducción va hasta qué punto, hasta los objetivos. Y esto justo aquí en este título que dice introducción,
me está indicando qué información debe de ir en todos los puntos y esos títulos que están numerados, que esas son los objetivos específicos dentro de esa introducción. Aquí, donde está esta información, pues la voy a eliminar luego de que ya tenga la redacción o que vaya a empezar a redactar mi trabajo. Elimino esta información y ahora les voy a explicar en este título que dice introducción, qué información debo incluir. ¿Qué información debe de ir solo en este título que dice introducción? Y luego de allí, pues igual aquí está la nota que les dice qué información debe de ir, pero pues ahora les voy a ir explicando punto por punto. Entonces, luego, miren, tenemos aquí el planteamiento del problema. Está numerado como 1, es la primera parte de esa sección, que hace parte de ese título central de introducción que no está numerado. Planteamiento del problema se da el 1.1, eso me hace referencia a que esta información hace parte de este primer punto de la introducción. Luego del planteamiento del problema, por acá voy a tener la justificación. Mire, sigue el mismo 1, pero es la segunda parte de esa introducción, y es la justificación. Si vamos a ver los objetivos, miren, 1.3, haciendo referencia a que eso todavía hace parte de la introducción. Por acá están los objetivos en general, el específico, lo mismo, miren, el primer número de la numeración de esos niveles de título es el 1. Sigue todavía indicándome, esta información es de la primera parte. ¿Cuál es la primera parte allí? La introducción. Miren que aquí el número me va a cambiar. ¿Por qué? Porque aquí ya es otra parte de la estructura del proyecto y es la segunda parte que tendrá esa numeración número 2. Entonces, también para que se guíen con ese tipo de cosas de saber, bueno, ¿hasta dónde va el numeral 1? Ah, bueno, el numeral 1 va hasta este que dice nivel de título 3, que dice 1.3.2, para tenerlo allí muy presente. Entonces, ya voy a empezar a explicarles cada una de las secciones y de la información que se debe incluir en esa introducción y las características a tener presente y qué debo investigar para poder incluir ahí la información. Entonces ya me voy a ir ahí a la presentación de PowerPoint para indicarles lo primero que yo voy a incluir en esa plantilla, ese título que dice introducción, que está allí centrado, que no tiene numeración, es esa breve descripción del tema. ¿Qué debe llevar esa breve descripción? Exactamente lo mismo que hablábamos hace 8 días del artículo científico. Aquí en este punto voy a indicar y voy a poner en contexto a la persona que lee mi trabajo, pues cuál es la situación, problema que se va a desarrollar. No voy a hablar de una manera muy profunda sobre ella, ni voy a explicar cuáles son las causas o cuáles son los efectos de esa situación identificada. No voy a llegar a ese punto, pero sí voy a mencionar cuál es esa situación, problema, y voy a poner allí esa información. Lo otro es que debo pues incluir estos datos. ¿Cuál es el lugar de la investigación? ¿Cuál es la población de estudio? En ese sentido, si lo llevamos a un trabajo realizado en una empresa, en este punto de la breve descripción, voy a indicar que el trabajo investigativo se realizó en la empresa con el nombre tal, pongo ahí el nombre de la empresa, ubicado en el municipio tal, y la población de estudio con la que trabajé fue el área, podemos decir, el área de producción, específicamente la sección de empaque del producto. Entonces voy a dar detalles sobre eso, poner en contexto, bueno, dónde voy a hacer el trabajo, con qué voy a hacer ese trabajo, incluso puedo mencionar qué metodología voy a aplicar para solucionar ese problema. Si se trata de algo de métodos y tiempos, entonces puedo mencionar allí que se va a establecer la investigación con una metodología que hace referencia a los tiempos de producción. Si es otra metodología de Lean Manufacturing, entonces ahí también voy a indicar que voy a trabajar con esa metodología del orden y limpieza dentro de la planta, que es la de Lean Manufacturing. Entonces allí es una información muy básica, no tienen que ser muchas líneas de redacción, o sea, no tienen que ser párrafos muy extensos, pueden ser alrededor de unas 5 o 10 líneas y con eso es suficiente. No es mucha información lo que se debe incluir. Aquí ya pasamos con el planteamiento del problema, que es el más detallado
de la introducción. Como pueden ver, se divide en 4 puntos de manera implícita, porque no van a estar esos títulos, pero en cada uno de esos títulos que están allí, que se van a eliminar de la plantilla, hay una información que debe estar organizada de acuerdo a eso. Yo ahí les puse que es el A para indicar que es el primer párrafo que debe llevar ese planteamiento del problema. Recuerden que si tienen dudas, levantan allí la manito para aclarar las dudas. Igual ahorita aquí les traigo un ejemplo y vamos a trabajar con ello y vamos a llevarlo a la plantilla institucional para que nos quede más claro cuando les digo qué es un título de manera implícita o qué es una información que debe de ir de manera implícita. ¿Listo? Para que les quede pues como mejor con el ejemplo y resuelvan todas las dudas. Entonces, ¿qué información se pone aquí en esta descripción del problema? La situación actual de esa problemática identificada. ¿Cuáles son las características? ¿Cuál es la magnitud de ese problema? ¿Qué lo está causando? ¿Qué efectos está generando ese problema, esa situación, problema identificada? Algo a tener muy presente y es que me habla de una situación actual. Cuando se refiere a una situación actual y se da en investigación, hablamos de justo el año en el que identificamos esa situación. En ese caso sería información del 2021. Pero ¿qué pasa? No es fácil encontrar información reciente publicada sobre algún área temática. En ese sentido, pues hay la posibilidad de que la información de esa situación actual sea hasta 3 años antes del año presente. En ese sentido, no será pues del 2021 ni del 2020 ni del 2019, sino que podrá ser hasta el 2018 que yo pueda buscar información que hable sobre ese problema y sobre la situación pues a ese tiempo del problema. ¿Por qué? Porque no he encontrado información que esté más actualizada. Dado el caso de que si haya información, por ejemplo, del 2020 o del 2021 respecto a la situación o el problema que yo identifiqué, pues la debo poner. Si no hay, lo que debo hacer es eso que yo les comenté. Y eso va a depender del área temática. ¿Por qué? Porque si hablamos de un área temática actual del COVID, si ustedes van a tratar un tema del COVID, pues vayan a buscar en internet y encuentran artículos publicados hasta de este 2021, de este mes de septiembre. ¿Por qué? Porque es lo que se está presentando justo en este momento, es el problema que se está dando a nivel mundial y de eso voy a encontrar mucha información actualizada. Otra cosa, por ejemplo, si trabajo con temas ambientales, de problemas ambientales, lo más posible es que encuentre la información actualizada. ¿Por qué? Porque debido al cambio climático, año a año actualizan la información y hacen nuevas publicaciones sobre el tema de problemas ambientales. Entonces, dependiendo de la información o del área temática a trabajar, asimismo voy a encontrar información muy reciente o información no tan reciente. Lo otro, por lo general, siempre debo buscar esta situación actual del problema en el área regional o local. Si estoy haciendo mi investigación en una empresa que está ubicada en el Valle del Cauca, pues buscaré información que me diga sobre qué ha pasado con ese problema en las otras empresas en el Valle del Cauca. Si no encuentro información a nivel local, entonces digo, bueno, entonces ya me voy a buscar allí a nivel nacional, en Colombia. ¿Qué se ha hablado en Colombia sobre esa situación? Sobre ese problema que yo he identificado. Ah, bueno, no, en Colombia definitivamente no han hecho investigación sobre eso, no encontré información. En última instancia, lo que tengo que hacer es buscar a nivel internacional. Y ahí sí o sí van a encontrar toda la información que quieren. ¿Por qué? Porque hay países como Europa, como Estados Unidos, Canadá y Brasil que realizan investigaciones, muchas investigaciones, las publicaciones de ellas son muy continuas, entonces habrá cualquier tipo de información publicados por ellos. Pero ¿qué pasa? Que la van a encontrar en un idioma diferente al español, la podrán encontrar en portugués o ya tendrán que ustedes hacer traducciones o incluso cuando vayan a hacer la búsqueda, hacerla pues en inglés para poder encontrar la información.
Si tienen alguna duda, recuerden, levanten allí la mano. Les voy a leer, este es el ejemplo que les traje el día de hoy. Es sobre la parte de producción de un área específica de la industria del café. No es aquí en Colombia, es una situación que se ha presentado en el Perú y se ha venido pues presentando. Entonces vamos a hablar de esa situación. Les voy a leer y les voy a pedir que por favor me identifiquen cuál es el problema que se está presentando. ¿Por qué les digo eso? Porque allí se van a mencionar más problemas, sí, pero va a haber uno que va a ser el eje central de todos los demás problemas. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber un problema que va a tener unos efectos y esos efectos pues son otro tipo de problemas o situaciones de dificultad que se generan a partir de ese problema central. Se los voy a leer y ya luego pues hablamos de cuál es el problema central que ustedes identificaron en este texto. Dice, el café es el sostén de la economía nacional porque genera fuentes de empleo proporcionando ingresos necesarios para la satisfacción de las necesidades de los propietarios y trabajadores del sector cafetalero. Sin embargo, hoy en día se puede visualizar que las empresas cafeteras, a pesar de que están bien constituidas en cuanto a la infraestructura, no lo están en producción ni en el personal humano que conforma estas empresas, ocasionando paros en la fabricación, pedidos acumulados sin ser atendidos con materia prima que no está procesada en el tiempo establecido o en el tiempo debido por falta de materia prima. En este sentido, quiero que vean dos cosas. La primera es que la redacción aquí se inicia indicando, bueno, ¿de qué es lo que voy a hablar? Ah, bueno, del café. Ese café, ¿qué importancia tiene para el Perú? Ah, es que es el sostén, hace parte del sostén de la economía de ese país. ¿Por qué cosas? Ah, genera empleos, porque pues genera también ingresos que ayudan a esos trabajadores y pues obviamente a los propietarios de estas grandes industrias de esta producción de café. Entonces, primero, pues inicia guiando como una introducción de qué es lo que voy a hablar, por qué es importante mi investigación, por qué es importante hablar de este sector del café y no de otro. Allí me está diciendo por qué es importante hablar del café y no de otro sector de la industria agrícola. Luego de eso me sigue pues hablando como tal de la situación problema, pero miren que aquí al final se soporta en información consultada en internet. En ese sentido, ustedes también tendrán que hacer lo mismo. Redactar primero con sus palabras cuál es el problema, lo que han identificado, pero sí o sí para que eso que ustedes están mencionando con sus palabras se considere válido, debe tener una cita. Porque como estamos hablando de investigación, para que una información sea válida tiene que estar publicada en internet. Y si está publicada en internet, ha pasado por evaluación de personas expertas en el tema, en donde se le ha dado la valoración y han validado, han dicho, esa información que presentan estos autores es verídica y se puede publicar en internet. Entonces, para que lo tengamos muy presente, que siempre tengo que respaldar cuando estoy haciendo un trabajo de investigación con fuentes tomadas de internet, información tomada de internet. Es lo único que da validez a nuestras palabras. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos publicaciones. Y si no tenemos publicaciones, lo que estamos mencionando ahí es sí, lo que hemos observado es válido en el sentido de que lo observamos, es un problema que identificamos, pero solo se va a sustentar si tú buscas información que hable sobre ese problema en internet. Ahora sí les pregunto, ¿cuál es la situación, problema que ustedes identificaron allí? ¿Cuál es ese problema general, ese eje sobre el que giran los demás situaciones de dificultad? ¿Ninguno lo identificó? Sí, la falta de personal. Y eso Ajá. ya produce un efecto dominó porque pues, no sacan pedidos, retienen la materia prima, eh, como quien dice, aunque tengan todo bien constituido y toda la infraestructura, pues sin personal pues no hacen nada. Ese es el punto más grande, ¿ya? Listo, sí. Y también allí se menciona la parte como de la producción. Están en producción
y ni en el personal Exacto. que lo conforman. Y eso también está unido, ¿por qué? Porque si yo hablo de la producción, obviamente si yo no tengo el personal primero capacitado, no cuento con la cantidad de personas que se requieren para poder fabricar este producto, pues obviamente la producción va a presentar inconvenientes, porque obviamente no voy a poder lograr llegar a ese producto final que es el café, porque no cuento ni con el personal que esté o capacitado o no tengo la cantidad de personas que estén allí para poder llegar a ese café. Entonces, obviamente, la producción se va a frenar y ese es como el principal problema que hay. Me dice, vea, nosotros tenemos toda la infraestructura que ustedes quieran. La maquinaria, contamos con toda la maquinaria. O sea, tenemos todo el dinero para formar la empresa de esa manera. Pero ¿qué nos pasa? La producción se está viendo afectada porque no hay un personal allí humano que pueda conformar esta empresa, que pueda laborar dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque no hay personas que están capacitadas. No es porque no existan personas allí en el Perú que para trabajar. Claro, las personas las hay porque hay muchas personas desempleadas y muchas cosas, pero el sentido es que ese personal humano que lo conforma no es el adecuado, no está capacitado o en ese país no hay personas que tengan conocimiento como tal de esta industria del café. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues el personal no está capacitado y va a generar un problema en la producción. Lo que tú mencionabas ahorita ahí es lo que ocasiona. Entonces me dices, paros, porque no hay producción, no hay personal capacitado, pues se para la fábrica. Pedidos acumulados exactamente por lo mismo. Si no tengo cómo producir, no tengo el personal que produzca de la manera correcta, yo no voy a cumplir con esos pedidos que me han realizado a mí porque no voy a llegar a ese producto final. Materia prima no procesada en el tiempo establecido, exactamente lo mismo. Hay pedidos acumulados, no se ha procesado la materia de la manera adecuada. Entonces, ¿qué pasa? Pues va a quedar allí acumulada. Y por acá me habla también por falta de materia. Resulta que normalmente estas industrias agrícolas, su proceso va desde el cultivo, desde la siembra de ese café, la recolección, hasta la comercialización del producto. O sea, tienen como tal abarcado todo el mercado, desde su inicio hasta el final. Es un proceso de producción completo. En ese sentido, también si no hay personal capacitado para manejar esos cultivos de acuerdo a las características que se requieren, porque necesita una persona que esté capacitada y tenga conocimiento de si llega a pasar algún fenómeno natural, ¿qué puede hacer para salvar parte de la cosecha? Si no están capacitados, entonces obviamente pasa algún fenómeno natural y se daña toda la cosecha y no va a haber materia prima. Entonces, y ese problema que tú identificaste es el problema central de esta investigación, pues que realizaron. Luego, el segundo punto del planteamiento del problema es el curso histórico temporal. ¿Qué información debe de ir en ese curso histórico temporal? Es una línea de tiempo en el que yo voy a investigar qué ha pasado a través de los años con esa situación problema. ¿Y qué voy a analizar? Lo que voy a analizar es, bueno, esa situación problema a través del tiempo ha aumentado, ha disminuido, se ha mantenido en el tiempo, si se ha mantenido, por qué se ha mantenido, si ha disminuido, qué acciones tomaron, qué metodologías plantearon, qué investigaciones hicieron para que se disminuyera esa situación problema a través de ese tiempo. Entonces, en este sentido, ustedes deciden cuántos años. Yo normalmente les digo que tomen alrededor para hacer esa línea de tiempo para este proyecto, que no es algo como un trabajo de grado, no es así, pero sí tomen alrededor de unos 3 años, 3 a 4 años en donde puedan hacer esa línea de tiempo. Adicional a eso, lo puedo hacer de 10 años anteriores, o sea, 10 años anteriores a este 2021, buscar información de qué pasaba con esa situación problema, luego después puedo tomar un ejemplo de 5 años más adelante, 2 años antes del 2021 si encuentro la información. Entonces es eso, es poner una línea de tiempo en donde se describa qué ha sucedido con ese problema que yo identifiqué y analizar lo que dice allí, ha aumentado, ha disminuido, se ha mantenido en el tiempo, por qué ha aumentado, por qué ha disminuido, por qué se ha mantenido. Para el ejemplo, el mismo del café, ellos tienen lo siguiente, dice,
Este problema no es reciente, ya que por medio de un estudio histórico-temporal del problema, se pudo comprobar que en el año 2000 el país fue afectado por una sequía que provocó la disminución de la producción y calidad del grano de café 75%. Entonces, justo en este punto nos hablan de problemas ambientales que han ocasionado esa disminución de la producción de café en este país del Perú. Y miren que ellos se basan en porcentajes que encontraron allí en internet para explicar qué es lo que ha pasado con esa producción. Luego, por aquí me menciona pues más información. Dice, este problema se mantuvo por 4 años, afectando seriamente la economía nacional. Este fenómeno se repitió en el 2010, entonces mira que me mencionan otro año más. Ese es el estudio histórico, ir viendo y evidenciando qué ha pasado a través de los años con ese problema. 2002, por acá me van a dar una información de lo que pasó en el 2010. Dice, este fenómeno se repitió en el 2010, afectando la producción y calidad del grano de café a solo el 38%. Si miramos los porcentajes de este año a este año, de estos 10 años, pasó algún suceso en el que hizo que se disminuyera este porcentaje de esa disminución de café. Miren que aquí era 75 y pasó a un 38%. Algo pasó aquí. Si yo encuentro qué fue lo que pasó allí, lo puedo poner en mi trabajo e indicar, no, es que disminuyó por estas y estas razones. Tal vez utilizaron ciertas metodologías que ayudó a disminuir ese problema. O el gobierno lanzó una medida de contención, capacitó a los empleados justo en ese tiempo, en esos años, entonces por eso fue que disminuyó de un 75 a un 38%. Y miren también, aquí tiene una cita bibliográfica, lo mismo. Debo reportar citas bibliográficas de la información que tomo de internet. Este curso histórico temporal, como habla de lo que ha pasado a través del tiempo, sí o sí tiene que tener también ahí la cita, porque la información la tomé de algún lugar. Incluso se mencionan porcentajes, y aún más si estoy mencionando esos porcentajes, tengo que poner de a dónde saqué esos porcentajes. Continuando dice, de igual forma, aunque el Estado inició una campaña para superar este problema en el año 2012, con la aparición de la corriente del Niño, afectando nuevamente a los agricultores en general, perdiendo casi el 70% del sembrío. Entonces miren que aquí me indica qué fue lo que pasó y por qué se redujo de un 75 a un 38%. Y miren lo que me dice aquí. El Estado inició una campaña para superar este problema en el año 2012. Entonces allí ya venían tomando acciones como tal para que se disminuyera esa situación problema. Lo lograron. Pero ¿qué pasó? Vino otra vez otro fenómeno natural con el que no contaban y no estaban preparados. Y pasó eso. Perdieron casi el 70% de ese café que estaba sembrado, indicándome que el problema otra vez aumentó. Aquí en este 2010 había disminuido y 2 años después otra vez aumentó casi a lo que estaba en el 2002. Entonces, miren, aquí me da una línea de tiempo con unos porcentajes, los años, información tomada de internet. Eso es lo que ustedes deben hacer en el trabajo. La tercera parte de ese planteamiento del problema es la proyección del problema. ¿Esto qué quiere decir? Lo que debo hacer es analizar ese problema a un futuro. ¿Qué puede pasar con ese problema a futuro? Si no se corrige o no se mitiga o se mejora la situación identificada de dificultad en una empresa, obviamente a futuro me va a ocasionar ciertos problemas. Entonces allí está la pregunta, que es lo mismo que les acabé de mencionar. ¿Qué pasa si el problema continúa igual? Sí, bueno, esa información deben sacarla de internet, pero es lo mismo, dependiendo del área temática que yo vaya a trabajar, así mismo voy a encontrar información que me hable sobre una proyección. Si yo menciono lo de problemas ambientales, siempre lo que tiene que ver con el cambio climático, hacen proyecciones de qué pasará con la capa de ozono en 10 años, de qué pasará con la cantidad de gases de efecto invernadero que se están emitiendo, cuál será la cantidad que ellos estiman que habrá en 2 años, 3 años, 5 años, 10 años. Ellos hacen una estimación. ¿Qué pasará con el aumento de la temperatura
en 5 años, 10 años, y ellos te van a dar ahí un valor aproximado que han hecho dependiendo pues de unos cálculos. Allí sí tendría una proyección del problema con información publicada en internet. ¿Por qué? Porque en este tema sí se da esa información. Pero en muchas de las temáticas no la voy a encontrar. Entonces, ¿yo qué puedo hacer si no encuentro información publicada que me hable de qué va a pasar a futuro? Lo que hago es que yo ya tengo dos informaciones que están anteriores a esta. ¿Cuál es? Tengo la situación actual, que está aquí en esta descripción del problema. O sea, sé qué está pasando actualmente o en la información más reciente sobre ese problema. También conozco un curso histórico temporal que me dice a través del tiempo que ha pasado. Me dice que aumentó, aquí disminuyó, aquí otra vez en lo último, pues aumentó otra vez. Y yo con esto puedo hacer una estimación y decir, bueno, en el año 2021, al final de este año, esa situación se va a seguir presentando. ¿Por qué? Porque no se han tomado medidas para poder corregirla o mitigarla y se va a seguir presentando. O sea, allí en esa proyección es que si no se mitiga, no se corrige, no se toman medidas o no se capacita el personal para cualquier situación que se presente, pues esa producción de café va a seguir decreciendo debido a eso, que el problema se sigue presentando a través del tiempo. Y sé que es así porque yo ya tengo aquí. ¿Qué me está diciendo que está pasando al día de hoy con esa situación del café? Según lo que leímos aquí, que es una información del 2019 que dice que se siguen presentando problemas. Y si se siguen presentando problemas, pues seguirá ocurriendo lo que yo tenía aquí en este estudio histórico, en donde me menciona porcentajes indicando que el problema ha venido desde el 2002 hasta el 2019. Y con esa información redacto aquí un párrafo indicando eso, de que revisando ese curso, la situación actual y el curso histórico temporal, se puede estimar de que si la situación problema no se soluciona, entonces se va a seguir pues teniendo problemas en esa producción del café, en la parte de la industria. Luego, aquí tenemos un cuadro. Este cuadro que tenemos aquí es opcional. No quiere decir que yo vaya a copiar esto y lo vaya a pegar directamente como tal allí a la plantilla. No lo voy a pegar allí en la plantilla, pero me va a servir a mí para algo. Lo que pasa es que, miren, aquí tienen cada una de las fases del problema. Yo debo incluir la información aquí actual, aquí debo incluir el curso histórico temporal del problema, aquí la proyección de ese problema, y en ese sentido tengo que tener presente que yo estos títulos no los voy a copiar, que yo lo único que voy a copiar es la información que tengo aquí. ¿Por qué? Porque la información va a ir de manera implícita. Ya se los voy a explicar con la plantilla cómo debe de ir la información, qué es lo que voy a copiar, cómo lo debo copiar. Ya les voy a indicar absolutamente todo. Entonces, espérenme allí un momento. Ya voy a la plantilla y les copio allí esa información. Entonces, aquí tengo la introducción. En este punto va a ir la breve descripción. O sea, el lugar de la investigación, el área en la que estoy trabajando, la unidad con la que voy a trabajar, la población en estudio, dónde está ubicada la empresa o donde hagan ustedes la investigación y cuál es el problema de manera general, justo en este párrafo o en este título de introducción. Pero aquí, donde está el planteamiento del problema, lo que yo voy a hacer es que voy a eliminar esto que está aquí, que es la explicación, lo voy a eliminar. Voy a eliminar aquí esto y ya luego voy a empezar pues a incluir la información. Me dice que aquí debe de ir la descripción del problema. Voy a ir a las diapositivas y voy a empezar a copiar esa información. Me dice que esto que está aquí es la descripción del problema. Entonces pues ya la tengo aquí redactada, la copio y la voy a poner aquí donde está este título, la pondré allí, pero como debe de ir de manera implícita, tengo que eliminar el título. O sea, yo les pongo esos títulos para acordarles el orden en que debe ir la información, pero título no va a ir. Solo va a ir la información de acuerdo a las características, sino que esa información debe manejar este orden. O sea, yo no puedo poner el curso histórico temporal en el primer párrafo del planteamiento del problema, porque si lo hago de esa manera, me va a quedar mal.
Entonces, en ese sentido, pues tendré que empezar a copiar la demás información. Me dice que el curso histórico temporal. Entonces voy a ir allí a copiar, a buscar dónde está esa información. Es este. Voy a copiarlo y voy a ponerlo aquí en la plantilla donde me dice que debe ir esa información, entonces la voy a poner allí. Ya la copié, lo que voy a hacer es que voy a eliminar el título del curso histórico temporal porque no debe de ir, la información va implícita, y me voy a ir a este que es la proyección del problema, entonces exactamente lo mismo. Ya tengo mi redacción acá, que sería esta, la copio, voy a donde está ese título, la pego aquí, la voy a pegar allí, elimino el título, porque no debe de ir, ya ahí la tengo eliminado, y luego la pregunta de investigación. Entonces lo mismo, aquí en este punto, pues pondré algo que redacte la pregunta como tal de investigación, ir ahí al final, y de esta manera me va a quedar el planteamiento del problema, sin ninguna numeración, ninguna letra, sin ningún título, solo el título central, que es el planteamiento del problema. Pero la información, sí o sí, tiene que ir de esta manera, en ese orden. ¿Sí les quedó claro este punto? ¿Alguien tiene alguna duda sobre ese punto? Por favor, si tienen dudas o si les quedó claro. Profe, en cuanto a la pregunta, o sea, la pregunta siempre queda preguntada o se sintetiza, o sea, se da respuesta. No, pregunta. Para el caso de los trabajos de grado y de esta plantilla, no va en forma de enunciado, va en forma de pregunta. Sí o sí en forma de pregunta. En los artículos científicos puede ir de las dos maneras. Lo normal es que sea en forma de enunciado, pero para el caso de, o en algunos, lo encontramos en forma de pregunta, pero es muy raro. Pero en este punto, según la plantilla de este semestre, solo va en forma de pregunta. La del semestre pasado se incluían las dos, tanto el enunciado como la pregunta, pero ya este semestre la plantilla me dice que tiene que ir la hipótesis formulada en forma de pregunta y debe de ir aquí, justo cuando yo termine el planteamiento de la hipótesis. ¿Listo? No sé si tengan alguna otra duda, si les quedó claro el por qué se quitan los títulos, el por qué se los pongo allí para que lo tengan presente y se acuerden de ese orden, más no porque deban de ir como tal en lo que ustedes vayan a redactar, de lo que dice esta matriz o para qué sirve, que me sirve para acordarme de que solamente tengo que copiar esta información que tengo aquí a la plantilla. Nada de títulos de pases, sino que simplemente la información. ¿Listo? Entonces, si no tienen dudas, vamos a continuar con la justificación. En la justificación es lo mismo que vimos la semana pasada, la información que se incluye allí es exactamente lo mismo. Algo a tener presente es que ustedes no pueden modificar los títulos que tiene la plantilla institucional. ¿Y por qué se los digo? Porque esto también se conoce como posibles soluciones. En el caso de los artículos lo nombramos de esa manera. En el caso de la plantilla les va a aparecer como justificación y yo no lo puedo modificar. Hay estudiantes que así se los diga, lo modifican. O sea, les digo no lo pueden modificar y modifican la plantilla. Y si llega el caso que ustedes hagan eso, pues lo que va a pasar es que en el caso del trabajo de grado les van a devolver el trabajo. Los evaluadores les van a decir que les devuelven el trabajo porque ustedes no cumplieron con lo que pedía esa plantilla institucional. Entonces va título de justificación. ¿Qué voy a responder allí? ¿Por qué debe ser estudiada la situación? ¿Cuál es la relevancia de mi investigación? ¿Qué le voy a aportar yo a esa parte científica? ¿Qué hay allí que es de propiedad intelectual y que va a servir para solucionar un problema de investigación que se viene presentando a nivel local, regional, a nivel mundial, y que mi investigación va a dar la solución a ese problema?
Y lo otro, lo de los beneficios que puede traer utilizar una metodología que yo proponga en una empresa, en donde le indique a la persona encargada o al dueño los beneficios. De decirle, vea, si usted aplica la situación problema, es esta, ya la identificamos. La propuesta que yo le traigo, y es la que tengo allí, o la que planteamos en la hipótesis, que es para mejorar o mitigar la situación, es esta. Y yo lo que le propongo, dime, Brian. Profe, ahí tengo una pregunta, algo que he Sí. estado pensando. ¿Difiere este tipo de estructura en lo que es una tesis, un proyecto de grado? De una tesis a un proyecto de grado. Es que mira, lo de tesis hace referencia más cuando uno estudia una maestría. Ok, Para el pregrado, hablamos es de trabajo de grado. trabajo de grado. Ajá, y cuando nosotros estudiamos ya maestría Ujú. o doctorados, entonces allí ya nos hablan de una tesis. ¿Por qué? Porque es algo mucho más amplio. Incluso, por ejemplo, las tesis de ustedes tienen o su trabajo de grado tiene solamente un capítulo, o sea, es algo mucho más sencillo. Si yo ya me voy a redactar una tesis de una maestría, me van a exigir entre 3 y 4 capítulos, en donde la cantidad y pues de información que debe de ir ahí es alrededor de 120, 150 páginas, ¿cierto? Y en el caso de ustedes es simplemente un capítulo de una investigación, que es algo más pequeño, que es apenas lo justo para un pregrado. Entonces, esa es la diferencia, que el nombre se maneja dependiendo de ese grado pues del nivel académico. Entonces, maestría, doctorado, se les dice tesis, y pregrado, trabajo de grado. Profe, muchas gracias por la aclaración. Tenía como esa dudita. Bueno, listo. Entonces, continuando con lo de la justificación, lo que les estaba allí trayendo como al ejemplo es dar allí y decir, bueno, los beneficios. Si usted, esta metodología que le voy a traer a su empresa de métodos y tiempos, porque se está presentando una situación en donde ustedes están presentando un aumento mensualmente de 1 minuto más en esa producción de ese producto que voy a realizar, de ese bien. Entonces, mire, se está presentando mes a mes esta situación problema. Si yo le hago una proyección de aquí a diciembre, se van a aumentar, estamos en septiembre, octubre, noviembre, 3 minutos más de esa producción que ha venido aumentando 1 minuto mes a mes. Entonces, al final del 2021, su producción en total aumentó 12 minutos. ¿Y eso qué quiere decir? Que estoy produciendo menos en más tiempo. Y para una empresa eso son pérdidas. Entonces yo aquí le voy a contar y le voy a decir, mire, con esta metodología que yo le tengo aquí, con esta propuesta, lo que vamos a hacer es que primero vamos a identificar cuál es la situación problema. Y lo segundo es que ya no se va a seguir presentando esa situación problema porque vamos a dar esa solución, se va a corregir o mitigar ese problema y ya al final del año no se van a aumentar esos 3 minutos, sino que va a seguir trabajando al ritmo normal como venía trabajando en el 2020. Porque ya por medio de esta metodología y los beneficios que trae es que primero va a producir lo que estaba produciendo antes en el mismo tiempo, eso le va a generar a la empresa ganancias económicas y adicional a eso, pues si de pronto venía no muy bien, le va a ayudar para que llegue a ese punto de equilibrio y se pueda mantener lo que queda de este año la empresa y no tenga que despedir trabajadores o despedir trabajadores y sobrecargar las actividades sobre los que quedan allí para no llegar a la quiebra o no cerrar la empresa. Entonces, hablo de esos beneficios que puede traer lo que yo propongo. Pero también puedo hablar de lo contrario, de decir, mire, si usted en su empresa no estipula esta metodología o este plan de acción que tengo para mejorar esa situación, problema que ya se ha identificado, que ustedes la han identificado, que yo con el estudio previo de observación que hice la identifiqué, entonces lo que va a pasar es que su empresa de aquí a 1 o 2 meses pues sigue aumentando ese tiempo de producción, produce menos,
tiene menos ingresos, le va a tocar despedir empleados, sobrecargar los que ya hay allí, y adicional a eso, puede llegar a la quiebra. O que tenga que endeudarse, pedir un préstamo para poder surgir, porque no ha llegado a ese punto de equilibrio que es fundamental, por lo menos para mantenerse. Entonces, en este punto puedo elegir si abarco sobre esa multiplicación los beneficios o lo que puede causar o el efecto que puede traer esa situación, problema más adelante, o si puedo incluir las dos informaciones. Si quiero, incluyo las dos informaciones. ¿Ay? Y no hay ningún problema. Luego de allí, pues tenemos lo que tiene que ver con los objetivos, que es la parte final que compone la introducción. La clase pasada habíamos visto como el objetivo general. ¿Por qué? Porque la mayoría de los artículos traen solamente en el último párrafo el objetivo general. Algunos traerán allí objetivos específicos, pero no son muchos. Son pocos los que están redactados de esa manera. Pero en el caso de los proyectos, sí hay objetivo general y específico. ¿Por qué? Porque es algo mucho más amplio y más detallado. ¿Qué información se debe poner aquí? Bueno, lo primero que tengo que identificar es a dónde quiero llegar con la investigación que voy a realizar, o sea, cuál va a ser la meta. Me voy a proponer reducir esos tiempos que estaba mencionando allí, esa situación, problema, en tanto porcentaje, que se reduzcan, que ya no sea un minuto mensual, sino que sea 30 segundos que está allí aumentada esa parte de los tiempos en la producción. Entonces, empiezo a enfocarme, bueno, ¿qué voy a alcanzar? ¿A dónde quiero llegar? Eso. Y lo otro, pues que se debe redactar en un verbo infinitivo. Resulta que para poder yo redactar los objetivos, debo tener en cuenta unas características que son importantes. Algo a tener presente es que todos los objetivos al final de mi trabajo se tienen que cumplir. Y yo incluyo, por ejemplo, los objetivos específicos. Tengo 3 objetivos específicos. Y yo voy realizando mi trabajo, mi investigación, tomo datos, no sé qué, y llego a la parte de los resultados y yo veo que con esos resultados que tengo allí solamente logré alcanzar 2 objetivos, pues ¿qué me toca hacer? Analizar otra vez qué fue lo que yo planteé en esa metodología y decir, no, es que me faltó medir una variable. Y esa variable era la que me daba respuesta o me ayudaba a alcanzar el objetivo específico número 3. ¿Qué me toca hacer a mí? Devolverme, plantear otra vez la metodología, ir a campo, tomar datos, para poder, ¿qué? Cumplir con ese objetivo. Porque los objetivos sí o sí se tienen que cumplir al final del trabajo de investigación. Y en ocasiones no les van a dar la oportunidad de que ustedes los cambien. Entonces, cuando yo voy a plantear un objetivo, y más para los trabajos de grado, porque pues aquí tendrán la oportunidad de modificarlos y corregirlos, pero a veces en los trabajos o los proyectos de grado no los dejan modificar los objetivos que ustedes habían entregado inicialmente, porque tienen que entregarlo como en un formato y ese formato lo mandan a la universidad y eso es como una cosa así que se tiene. O si su proyecto está dentro de un macro proyecto que ya ha sido aprobado con recursos, ustedes no podrán cambiar esos objetivos. Entonces, tenerlos presentes de que si no tengo en cuenta esas características, puede ser que en mi trabajo de grado me llegue a pasar esto y lo que va a hacer es retrasarme la entrega de mi proyecto. Entonces, a tenerlo en cuenta y se los menciono porque muchos no lo tienen de esa manera. ¿Y qué les toca hacer? Pues pedir más tiempo para presentar el trabajo de grado, incluso a ustedes les dan como un tiempo específico y un plazo más, pero ese plazo más no es que sean muchísimos más meses, son como creo que 1 o 2 meses más de los 4 en el que deben realizar su trabajo de grado. Y si ustedes en esos 6 meses no alcanzan a terminar su trabajo, pues les tocará pagar un semestre adicional para poder presentar. Entonces también mucho cuidado con eso, porque estas características son fundamentales para que no les pase lo que yo les estoy diciendo. ¿Quién me dice qué define esa palabra SMART? ¿Qué significa esa palabra? ¿Alguien sabe? En español, listo. En español, listo, o inteligente, o algo así. Ajá, listo. Listo o inteligente. En ese sentido, de esta manera se deben plantear los objetivos, de una manera inteligente. ¿Por qué? Por todo lo que ya les acabé de contar.
Y de acuerdo a eso, cada una de esas letras tiene allí unas palabras con unas características, pues que están muy determinadas. La primera hace referencia a que deben ser específicos. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando hablo de que tienen que ser específicos. En el caso de la meta que tienen ustedes aquí, es, pues, al estudiar en la universidad, es graduarse. En el caso, aquí hay 2 carreras unidas, es graduarse como ingenieros industriales y electrónicos en los 5 años que establece el programa. Entonces, allí el objetivo de manera general y específico sería lograr graduarse en los 5 años que establece la universidad como el tiempo máximo para el programa de ingeniería industrial, para el programa de ingeniería electrónica. Entonces, allí ya está la información pertinente de manera específica. La segunda dice que tienen que ser medibles. ¿Por qué medibles? Porque tengo que establecer unos criterios que a medida que vaya realizando mi investigación me vayan indicando, me vayan mostrando de que si estoy cumpliendo los objetivos o no estoy cumpliendo los objetivos. Y si me está mostrando que no los estoy cumpliendo, buscar acciones inmediatas para poder cumplirlos. Con el mismo ejemplo que les puse de ustedes. Ustedes se trazaron ese objetivo con un tiempo allí, unas fechas. ¿Cómo puedo medir yo si voy a poder graduarme en esos 5 años? Y más para los que tienen esas becas de generación E, que solo les cubre los 5 años de estudio. Si se van un semestre más, corre ya por cuenta de su bolsillo, o sea, tienen que pagarlo. En ese sentido, ¿cómo voy midiendo? No, lo que pasa es que yo ya estoy en 4º semestre, pero resulta que en primer semestre perdí una materia, y esa materia era una relacionada con números, matemáticas, lógica. Y resulta que esta materia que yo perdí es prerequisito de otras más que tengo que ver los siguientes semestres. En ese sentido, si yo no hago un curso de verano, me va a quedar muy complejo graduarme en los 5 años. ¿Por qué? Porque ya me atrasé en una materia. Y resulta que en las materias que yo perdí y me atrasé, era una que era prerequisito de varias materias en la carrera. Entonces, en ese sentido, ahí ya estoy midiendo, entonces tengo que decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Tengo que ponerme al día. ¿Hay cursos de verano? Bueno, entonces para ponerme al día voy a hacer un curso de verano y ya luego el otro semestre entro como si estuviera normal, como si no hubiera perdido ninguna materia, pero allí yo ya estoy midiendo, o sea, es una manera de medir qué puede pasar o si estoy alcanzando o no estoy alcanzando ese objetivo que me propuse. En el ejemplo, pues no lo está alcanzando porque ya perdí una materia que lo está haciendo atrasar. Y justo allí en ese momento, dice, con 5 años, tengo que plantear estrategias para poder graduarme en esos 5 años. Luego, dice que tienen que ser alcanzables. Y en este punto, tienen que planear algo que se pueda realizar, porque en muchas de las ocasiones se emocionan tanto con las investigaciones que eso pone unos objetivos que uno dice, ¿cuándo alcanzaré? O ponen objetivos contando con un tiempo de 4 meses y son objetivos que tienen que desarrollarlos en un año de investigación. Entonces uno dice, sí, o sea, muy chévere la investigación, pero si te tienes que graduar en 4 meses, no puedes plantear un objetivo que vaya más allá de esos 4 meses. ¿Por qué? O a menos de que tú te quieras quedar más tiempo y quieras pagar pues más plata para presentar la investigación porque te parece que es una muy buena investigación. Pero siempre deben ser alcanzables. O por ejemplo, prometen cosas, porque un objetivo es como algo que yo prometo alcanzar, una meta a la que pretendo llegar, en donde están contando con un presupuesto que ni siquiera han preguntado si en la empresa se los van a dar. O con una toma de unos datos que ni siquiera han preguntado si hay la posibilidad de tomar esos datos en la empresa. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones no nos van a dar la oportunidad de tomar todos los datos que nosotros queremos. Unas empresas son muy flexibles en este sentido, pero otras no lo serán. Entonces, objetivos que yo los pueda alcanzar. Recuerden, si yo no alcanzo el objetivo, mi trabajo de investigación no es válido. Relevante. Y aquí en este punto es que sean importantes. ¿Qué le voy a aportar yo a la ciencia? ¿Qué le voy a aportar yo a la investigación? ¿Cuál es la propiedad intelectual que voy a generar como proyecto a eso que yo pretendo llegar, que nadie más ha llegado?
con esa investigación que estoy realizando. Y el último, definidos en el tiempo. Entonces es lo mismo. Si yo tengo 3 objetivos específicos allí, ¿qué tengo que hacer? A cada uno de ellos debo de ponerles un tiempo tentativo para lograrlo. Son 3, tengo 4 meses para hacer la investigación, entonces yo voy a decir, bueno, el primer objetivo lo voy a poner que me voy a demorar más o menos un mes. El segundo objetivo no es mucho lo que debo hacer, entonces lo voy a poner que en 15 días lo puedo lograr. Y el último objetivo voy a decir que, digamos, en otro mes lo voy a lograr. Ahí ya tengo 2 meses y medio. Entonces yo digo, bueno, en este tiempo voy a lograr esos objetivos. Y empiezo a ir evaluando, como ya tengo unas estrategias para medir si los estoy logrando en ese tiempo, entonces empiezo a hacer evaluaciones de, el primero me propuse alcanzarlo en un mes, voy mirando en el tiempo qué tanto tengo de ese objetivo, qué tanto he tomado datos, qué tantas mediciones tengo, y digo, no, realmente un mes es muy poco tiempo para yo lograr alcanzar ese objetivo. Le voy a poner allí unos 15 días más. Con esos 15 días más ya soluciono y llego a ese objetivo. Y así con cada uno de ellos. ¿Para qué? Para que me alcance el tiempo. Porque como les menciono, si no los logran, pues tienen que lograrlos y eso me va a tomar más tiempo y también más dinero. Entonces, planteen objetivos de manera inteligente, que al final los puedan cumplir. Lo mismo es para el proyecto de curso. Si ustedes lo plantean en su trabajo, objetivos que no van a alcanzar cuando lleguen a la conclusión de ese proyecto, allá a final de noviembre, principios de diciembre, su proyecto no es válido. Para que también lo tengamos allí presente. Objetivos se cumplen sí o sí. Y pues están los dos tipos de objetivos. Está el objetivo general. En este punto va a ser la idea central de mi investigación. ¿Qué información debo incluir allí en esa idea central? La meta que voy a alcanzar de manera general. Si voy a relacionar 2 variables, entonces voy a establecer allí, en ese objetivo, que mi trabajo va a ser ese, relacionar la variable de producción con la variable de tiempo en la empresa tal, ubicada en el municipio de tal, en el área de la producción, área de producción, porque no voy a trabajar de pronto en el área del departamento administrativo, sino que en el área de producción. Entonces, la información que debe ir primero a la meta que voy a llegar, que sería como esa relación entre esas 2 variables, que fue lo que les mencioné. El lugar donde voy a hacer la investigación y la población de estudio. Y recuerden que ese objetivo general prácticamente es el mismo título de mi trabajo, solo que ya no va a ir allí en ese título redactado con ese verbo infinitivo de relacionar, sino que voy a poner allí otro tipo de cosas de medida que se va a establecer, bueno, otra palabra, una relación entre esas 2 variables. Y mencionar lo demás que les dije, el lugar donde se va a realizar la investigación y la población de estudio. Aquí hay un ejemplo de un objetivo general en donde pretende diseñar un robot. Entonces lo primero pues está el verbo allí en infinitivo. Me dice, es un robot explorador de terreno mediante la aplicación de microcontroladores, sensores y sistemas automatizados para que los estudiantes puedan hacer sus prácticas de laboratorio de robótica. Entonces, en ese sentido, miren que primero está el verbo. Lo segundo, me van a indicar qué es lo que van a hacer, diseñar un robot. Lo tercero, pues aquí hay información adicional que ponen, es como la metodología, lo que van a utilizar para poder llegar a esa meta que es el diseño del robot. Y luego por acá me dice, ¿para quién? ¿Cuál es la población de estudio? Los estudiantes. ¿En qué lugar? En el laboratorio de robótica. Entonces, está tal cual la información que yo les mencioné. Y eso lo deben tener muy presente porque en ocasiones cuando plantean los objetivos generales incluyen tanta información que al final no mencionan nada. Alrededor de unas 5 líneas máximo está bien. O sea, entre 3 y 5 líneas máximo de un objetivo general está bien. Después de que incluyan esas 3 informaciones que les indiqué. ¿Qué es lo que voy a hacer? La meta que voy a alcanzar, población de estudio y el lugar donde se va a elaborar la investigación o se va a realizar allí esa investigación. Objetivos específicos. Entonces aquí ya en este punto ya voy a explicar más detallado y desglosado ese objetivo general. Y cómo voy a alcanzar
o cuáles metas me voy a proponer para poder llegar a esa meta general. Aquí les traigo ejemplos del mismo robot. En el primero dice, investigar y aplicar diferentes métodos de programación e implementación necesarias para el proyecto. Algo que quiero que tengan presente es que en un objetivo específico, ni en el general, se mencionan actividades. En ese sentido, miren que ellos me dicen métodos de programación. En ningún momento ni me establecen cuáles son los métodos y tampoco me dicen, no, es que lo que voy a hacer es que voy a medir tal variable para poder alcanzar algo que me propuse. No. Si, por ejemplo, trabajo con encuestas, entonces yo no voy a hablar de esa actividad, voy a realizar una actividad de encuestas para llegar a algo, no. Sino que tienen que poner por medio de una herramienta, no necesito especificar qué herramienta, voy a lograr obtener como tal la investigación que se requiere para el proyecto. No pongo actividades. En el segundo dice, analizar cada una de las condiciones que se presentarán en el desarrollo del proyecto, tanto a nivel técnico como a nivel del ambiente, dentro del cual pues se desenvuelve ese proyecto. Lo mismo, no hay actividades. Me habla de condiciones, pero no me habla de ninguna actividad que ellos van a realizar como tal. Luego dice, diseñar el sistema eléctrico, electrónico, mecánico del proyecto mediante el desarrollo de aplicación de métodos funcionales. Otra vez, me dice cuáles son los métodos que va a utilizar, pero no me menciona ninguna de las actividades que va a realizar dentro de esa metodología funcional. Y el último dice, realizar pruebas de funcionamiento necesarias para descartar errores y poder aplicar las correcciones. En el caso de los de ingeniería electrónica, esto es muy importante porque ustedes pues trabajan más con este tipo de herramientas y este tipo de diseños y deben sí o sí hacer una prueba antes de ir a la sustentación. Y esas pruebas no pueden ser las que se realicen, no sé, entre los dos integrantes del grupo que van a presentar el trabajo de grado, no. Esas pruebas tienen que hacerlas que vayan mucho más allá, hacer una evaluación con una cantidad de personas en donde ustedes puedan identificar porcentajes de errores. ¿Por qué? Porque si no hacen esta validación de las pruebas, ustedes trabajan obviamente con máquinas que en algún momento van a fallar, ¿cierto? Pero si yo tengo información de que en las pruebas que yo hice con los estudiantes, con las encuestas que realicé, llegué a la conclusión de que va a haber un 1% de falla, puede ser que si yo voy a presentar mi proyecto justo ese día de mi sustentación, me falle. Pero que ya tengo las pruebas que realicé, están documentadas, tengo las encuestas, tengo las fotos y tengo las evidencias de que ya había llegado ese porcentaje de error y que era el 1% y que justo ese 1% cayó el día de la sustentación, tu proyecto va a ser válido. Pero en el sentido de que yo no tenga esta parte de esas pruebas de funcionamiento y llegue allá a la universidad a hacer mi sustentación y no me funcione, no tengo cómo soportar que antes sí funcionaba. ¿Listo? Para que los tengan allí muy presentes, sobre todo los de ingeniería electrónica. Y lo otro es que miren que aquí tampoco me habla de actividades, o sea, aquí no me dice ni que se va a trabajar con los estudiantes, de que esas pruebas van a hacer en campo, de que van a hacer en tal lugar, ni las voy a hacer por medio de encuestas, o sea, no me menciona ninguna actividad, simplemente dice pruebas de funcionamiento y ya. ¿Tienen alguna duda? Por aquí hay unos verbos que les puede servir pues para plantear de la manera correcta los objetivos y pues se pueden basar en ellos. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda respecto a eso. O para todos es claro. Recuerden que esto es lo que van a hacer para el avance 1. Es una de las partes porque todavía falta más. Pero es lo que van a hacer. Y les debe pues quedar muy claro todas esas partes que componen la introducción. Fue una pregunta, ¿la plantilla de Word en dónde está? Es que no la veo. Esa plantilla yo se las puse en los archivos de la unidad 1 en la clase 7, allí estaba. ¿Y estas diapositivas también las vas a subir? Están también allí. Desde Ah, el vale, día de pues. ayer está toda la información. Normalmente siempre les subo la información el día anterior a la clase, entonces allí ya están
la plantilla institucional y también las diapositivas. Lo otro es que les voy a dar la fecha. Bueno, si no tiene más preguntas, o no sé si alguien tiene una pregunta respecto al tema. Para ya pasar a hablarles sobre la actividad. Según eso, no hay preguntas. Entonces, el avance de este proyecto, este avance 1, se va a entregar el 15 de octubre. O sea, tienen como 20 días para realizarlo. Se divide en dos partes. La primera, pues la vimos el día de hoy, pero la segunda la vamos a ver dentro de 8 días. Recomendación. Empiecen ahorita de la clase, les va a quedar allí un tiempo, empiezan a definir por lo menos cuál es el tema que van a trabajar. ¿Por qué se los digo? Porque lo más complejo es plantear esa introducción. Y esa introducción va a ser la base de todo su proyecto. Y como la materia es rigurosidad metodológica, ¿eso qué quiere decir? Que debe quedar prácticamente, entre comillas, perfecto, porque es rigurosidad. En el caso de un trabajo de grado, si ustedes no cumplen con esa rigurosidad, los evaluadores se lo devuelvan y hasta que ustedes no hagan las correcciones que ellos les indican, no les van a dejar sustentar el proyecto. Entonces aquí vamos a tomar esa misma rigurosidad, no en cuanto al contenido, como tal la cantidad de páginas, porque no lo vamos a llevar a ese punto, pero sí en cuanto a la manera correcta de plantear cada una de esas partes de la estructura, que es lo que se les está explicando aquí. Que la información sea de acuerdo a lo que se les ha explicado en cada una de esas partes, para que lo tengan presente, porque esa es la manera en que yo les califico. La rigurosidad metodológica, que cada una de las secciones tenga la información que dice que debe tener esa sección, porque si no la incluyen, pues obviamente no estará de la manera correcta. Que planteen la introducción completa, no solamente allí donde está el título de introducción, no, que lleguen hasta los objetivos. Eso les voy a calificar. Lo otro que les mencionaba, o sea, aprovechen el tiempo porque esto requiere tiempo. Por eso también los grupos pues son numerosos para que se ayuden. Unos pueden buscar una información, otros, y llegar allí como a ese consenso para poder redactarlo de la manera correcta. Lo otro, utilicen sí o sí la plantilla. Hay estudiantes que presentan los proyectos y no los presentan en la plantilla. Entonces eso es un desorden porque cambian los títulos, no ubican la estructura de la manera correcta, sino que ponen un título como ellos creen que va, cuando realmente la plantilla no me dice eso. Entonces descarguen la plantilla y sobre esa misma plantilla inicien a incluir la información, a copiar y pegar la información allí y que quede de la manera correcta. Porque el primer requisito para presentar el avance 1 es trabajar en la plantilla institucional. Quien no trabaja en la plantilla se le devuelve el trabajo. Para que lo tengan allí presente. Ahorita les voy a poner en el canal general de Teams la información esta que di el día de hoy, o sea, hasta el punto que llega ese avance hasta el día de hoy, o sea, lo de la introducción. Dentro de 8 días sí se los voy a crear como tarea. ¿Por qué no lo hago el día de hoy como tarea? Porque en ocasiones lo hago de esa manera y empiezan a trabajar, o sea, están ahí tan animados de trabajar, hacen la introducción, pero también adelantan la segunda parte cuando ni siquiera les he explicado qué debe de ir en esa segunda parte. Y eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Entonces, si quieren adelantar, que es lo que les recomiendo, porque les va a quedar tiempo suficiente para que vayan eligiendo el tema y por lo menos indagando en internet información, es la parte que vimos hoy de la introducción. Y ya dentro de 8 días les va a aparecer la tarea programada con las dos partes de la estructura que deben presentar ese avance número 1. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta.